¿Y esa derecha ha querido escucharte o no ha querido escucharte hasta ahora? Las derechas se han reunido conmigo. Yo he tenido reuniones con representantes del sector privado. No hablemos de derechas o de izquierdas, hablemos de representantes del sector privado. He tenido reuniones con la Cámara Americana de Comercio, AmCham, donde hice un planteamiento programático, donde escuché sus interrogantes y luego de formular mi visión de país, ellos con toda libertad plantearon sus dudas. Lo he hecho también con empresarios a título personal. Ahora, no es que yo esté poniendo más énfasis con los empresarios de afuera y no con los empresarios de adentro, que ahora con la globalización del capital ya no se sabe quién es de afuera y quién es de adentro, o quién es más de adentro y quién es más de afuera. Lo cierto es que lo importante es vencer el paradigma con el que tradicionalmente se ha evaluado a la izquierda en América Latina y particularmente en El Salvador. ¿Por qué la izquierda tiene que aparecer como una fuerza enfrentada al sector privado? En el caso de El Salvador, el FMLN y este servidor como candidato a la presidencia de la República hemos presentado ya a la Nación 2 programas. Nuestro programa de gobierno ejecutivo y el día de ayer nuestro programa legislativo para el periodo 2009-2012. En ninguna parte del programa se lee ninguna, ni siquiera insinuación que pudiera generar temores o reservas o cautelas en el sector privado. Ahora, hay que decirlo también, la derecha en el poder, que controla el partido Arena, ha articulado una campaña de desinformación donde nos quiere presentar tanto a Salvador y a mí, a los integrantes de la fórmula, como al FMLN, como una fuerza política que va, al ganar las elecciones, a acabar con la empresa privada. Y no es así. El planteamiento que nosotros estamos enviando, y yo particularmente, que fue el que suscribí con ambos empresarios y que lo he hecho también con otros empresarios con los que me he reunido, es que de lo que se trata es de construir institucionalidad. De lo que se trata es de respetar las diferentes formas de propiedad, particularmente la propiedad privada, que está consignada en nuestra Constitución, que es la que plantea nuestro ordenamiento jurídico, económico, político y social. Y eso es lo que le estamos diciendo a los empresarios. Vamos a respetar sus inversiones. ¿Por qué razón? Por una razón también de sobrevivencia económica. Si es que si no estimulamos que los emprendedores privados de todos los tamaños, grandes, pequeños y medianos, inviertan en el país, no vamos a generar los empleos que se requieren para poder reducir esa brecha social que es lo que nos caracteriza. Vamos a hacer la primera pausa comercial, Mauricio. Tú decías, bueno, es que hay varias derechas, ¿no? Por ejemplo, en el país se pueden ver, digamos, distintos matices de derechas, si quieres. Igualmente, me imagino yo, los empresarios cuando analizan la situación latinoamericana dicen, hay varias izquierdas, y lo planteo quizás como un interrogante, hay varias izquierdas en Latinoamérica, por ahí probablemente hay empresarios que puedan tener un poco más de resquemor contra aquella izquierda que está instalada, por ejemplo, en Bolivia, o que está instalada en Venezuela, por ejemplo, si se le puede llamar izquierda, ¿no?, al caso de Venezuela, o que está instalada en otro país como Ecuador, en el caso de Correa. Hay otras izquierdas, por ejemplo, o consideradas izquierdas como Brasil, tú lo has mencionado, el mismo Argentina, que son otros ejemplos. Entonces, ¿de qué tipo de izquierda estamos hablando aquí en el país? Vamos a hacer la pausa, si te parece, y regresamos para hablar sobre eso también. Volvemos. Bueno, estamos de regreso, estamos conversando esta mañana con el candidato presidencial del FMLN, Mauricio Funes. Hay una guerra, Mauricio, también a nivel de spot publicitario sobre el tema del empleo, ¿no? Y yo creo que es importante hablar sobre eso también. Digo porque en este momento donde se ha perdido una gran cantidad de empleos, más o menos unos 20.000 empleos, siendo bastante conservadores con la cifra, según datos de Casalco, según datos de la industria de nuestro país, pues obviamente los candidatos presidenciales están fijando sus baterías también en ese tema, en el tema de la generación de empleo. Pero antes de eso, te decía, bueno, de igual manera, así como hay diferentes matices de la derecha, también hay diferentes matices de la izquierda. Y el empresario dice, ante un eventual gobierno del partido FMLN, ¿de qué tipo de izquierda estamos hablando que se podría instalar en el país? ¿Qué tipo de gobierno sería el que se va a instalar en el país, Mauricio? Estamos hablando de una izquierda salvadoreña que responde a las circunstancias de nuestro país. No tenemos por qué ser juzgados a partir del rasero de lo que han hecho o dejado de hacer otras izquierdas y otros gobiernos de izquierda de América Latina. Con frecuencia a nosotros, particularmente al liderazgo del FMLN, se le juzga a partir de lo que hace o deja de hacer el presidente Chávez en Venezuela, cuando se trata de circunstancias muy diferentes.
Yo no niego que no haya una relación histórica de acercamiento entre el presidente Chávez y el FMLN, como lo hay también entre el presidente Lula y el FMLN, mucho antes incluso que la relación que se ha construido con el presidente Chávez. Si el presidente Lula, siendo presidente del Partido de los Trabajadores, fue junto con el FMLN uno de los fundadores del Foro de Sao Paulo. Y desde entonces han construido relaciones de hermandad, de solidaridad, y ha habido ocasiones en las cuales también se ha expresado el acercamiento del gobierno del presidente Lula hacia planteamientos programáticos que yo mismo me he encargado de difundir y vehicular. Hay que tomar en cuenta que de todos los presidentes de América Latina, con el presidente con el que más me he reunido es justamente con el presidente Lula. Cerca de 3 ocasiones, como candidato, como periodista, le conocí en el pasado. ¿Por qué entonces se nos pregunta con insistencia si nosotros vamos a hacer o no vamos a hacer lo mismo que está haciendo el presidente Chávez en Venezuela, cuando, insisto, las circunstancias de su país son completamente diferentes a las nuestras? No tenemos el recurso del petróleo, no tenemos ni siquiera moneda propia, tampoco llegaríamos al poder a través de un rompimiento institucional, de una fragmentación de partidos políticos, como ocurrió en el caso del presidente Chávez. El presidente Chávez, ya como presidente, tuvo que construir una fuerza política partidaria que no la tenía en el momento que llega al poder. El presidente Chávez lleva al poder en un momento en el cual los partidos políticos están desacreditados y están fragmentados. No es el caso de El Salvador. Aquí tenemos instituciones partidarias sólidas, tanto Arena como el FMLN y los demás partidos políticos, pero particularmente Arena y el FMLN, son 2 instituciones partidarias sólidas, con una clara representación tanto a nivel de gobierno municipal como a nivel de gobierno legislativo. No es esa la realidad. Estamos hablando, por lo tanto, de una izquierda que en El Salvador tiene que ser juzgado a partir de sus propios planteamientos programáticos. Nosotros no estamos planteando la reforma de la Constitución para garantizar la reelección, mucho menos la reelección indefinida. Nosotros somos respetuosos del marco constitucional. Claro, fíjate que eso lo dijo incluso don Hugo Barrera, ¿no? Ex miembro del COENA, lo dijo aquí en el programa recientemente, dijo que la Constitución de la República tiene los candados necesarios como para que no se pueda hacer este tipo de acciones como las que tú estás mencionando. En el fondo es una subestimación de parte de la derecha cuando nos acusa o cuando insiste en que una cosa es lo que estoy diciendo ahora y otra cosa es lo que voy a hacer en el ejercicio del poder. Si es que justamente los legisladores, los constitucionalistas, fueron sabios y también tenían una visión de largo plazo cuando dejaron establecidos, como lo señala muy bien don Hugo Barrera, quien a propósito no es de la misma derecha, de la derecha que controla el partido de gobierno, a juzgar por sus declaraciones y el juicio crítico que está haciendo del mismo desempeño de su partido. Los legisladores dejaron los candados suficientes como para garantizar el respeto al ordenamiento jurídico constitucional. No se puede reformar la Constitución para permitir otro periodo más. Y en todo caso, si se abriera esa posibilidad, se requeriría de mayoría calificada y por lo tanto, si el partido Arena, en el entendido que ellos estén planteando, que ese es nuestro propósito, el mismo partido Arena, a través también de alianza con otros partidos de derecha, pueden frenar ese intento. Pero no es ese nuestro propósito. Lo que quiero decir en buenas cuentas es que nosotros somos un partido de izquierda y yo soy un candidato de un partido de izquierda que está consciente de los problemas del país y está consciente sobre todo de cuáles son las demandas ante las cuales tenemos que responder. Y en ningún momento vamos a iniciar una gestión pública similar como la que se está llevando a cabo en otros países de América Latina. Al FMLN y a este servidor se le tiene que juzgar a partir de los compromisos que hemos ido adquiriendo y sobre todo de los planteamientos programáticos que hemos ido formulando. Mauricio, ¿y esta izquierda tiene capacidad para generar empleo? Este tema es importante, lo decía, porque hay diferentes propuestas, ¿no? En este momento. Por ejemplo, el candidato presidencial del Partido Arena dice que va a crear 250.000 empleos. No sé, supongo yo que en los 5 años de ganar la presidencia de la República. Y también se ha estigmatizado a la izquierda en ese sentido, es decir, que la izquierda no tiene capacidad para generar empleo, que la izquierda no tiene capacidad para
Obviamente no es el gobierno el que crea empleo, pero crear las condiciones para que se puedan instalar empresas en el país para generar la dinámica económica que pueda terminar generando empleo en el país. Bueno, y no están ahí los gobiernos municipales. El FMLN gobierna cerca de 58 gobiernos municipales, cerca de 58 municipios, entre ellos municipios estratégicos como los del Gran San Salvador. Muchas empresas, para establecerse en los municipios, particularmente acá en el Gran San Salvador y sobre todo en la capital, necesitan de permisos y de ciertas condiciones que crean también los gobiernos municipales. Yo no he escuchado hasta ahora a ningún empresario señalar de que es un estorbo para su empresa el que el FMLN esté gobernando la ciudad capital, o que es un estorbo para su empresa el que Óscar Ortiz esté gobernando Santa Tecla, o que Carlito Ruiz esté gobernando Soyapango. Nadie ha planteado eso. Primera cosa.